¿Cómo era el mundo antes del gran diluvio? ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida en la Tierra antes de la catástrofe que lo cambió todo? ¿Cómo era el clima, la geografía, la cultura, la moral y la espiritualidad de aquellos que habitaron el mundo antes de que el diluvio arrasara con la humanidad? Hoy exploraremos los misterios del mundo antediluviano, basándonos en la Biblia, así como en otras fuentes históricas y científicas. Te aseguro que lo que descubrirás te sorprenderá, así que quédate hasta el final del video para conocer detalles impactantes sobre esta era perdida en el tiempo. Pero antes de comenzar, apóyanos dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Comparte este video con tus amigos para que juntos descubramos los secretos de un mundo olvidado. Primer misterio: la increíble longevidad de los antiguos. Uno de los datos más sorprendentes sobre el mundo antes del diluvio es que la gente vivía mucho más tiempo que en la actualidad. ¿Sabías que, según la Biblia, los patriarcas alcanzaban edades de hasta casi 1000 años? Ejemplos asombrosos. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Set, su hijo, alcanzó 912 años. Matusalén, abuelo de Noé, llegó a 969 años, convirtiéndose en el hombre más longevo de todos los tiempos. Noé, protagonista del diluvio, vivió 950 años. Pero, ¿cómo era posible vivir tanto tiempo? Una de las teorías más aceptadas sugiere que antes del diluvio existía una capa de vapor de agua que rodeaba la Tierra, protegiéndola de la radiación solar y creando un ambiente cálido y estable, ideal para la longevidad humana. Esta capa se habría colapsado durante la gran inundación, provocando lluvias torrenciales y cambiando drásticamente el clima del planeta. Después del diluvio, el ambiente se volvió más frío y seco, y la radiación solar comenzó a afectar la salud humana, reduciendo la esperanza de vida de manera significativa. Pero eso no es todo. Hay más misterios sobre este antiguo mundo que te dejarán sin palabras. Sigamos explorando la conexión entre lo divino y lo humano en el mundo antediluviano antes del diluvio. La interacción entre Dios y la humanidad era mucho más directa de lo que podemos imaginar. La Biblia nos revela que Dios hablaba con personas como Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé, guiándolos con instrucciones, advertencias, promesas y bendiciones. Pero también los juzgaba y castigaba cuando caían en pecado. Pero hubo algo más, algo perturbador. En el libro de Génesis encontramos un relato inquietante. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Génesis 62. Este enigmático pasaje ha sido objeto de debate durante siglos. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Y quiénes fueron los Nefilim, la raza de gigantes mencionada en la Biblia? Una de las interpretaciones más extendidas sugiere que los hijos de Dios eran ángeles, caídos que descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas como esposas. De esta unión nacieron los Nefilim, seres híbridos con características humanas y sobrenaturales, conocidos por su inmensa fuerza, enorme estatura y corrupción moral. Estos seres habrían desatado la violencia y la maldad sobre la tierra, corrompiendo a la humanidad hasta el punto de provocar la ira de Dios, lo que llevó al juicio del diluvio. Pero, ¿quiénes eran estos ángeles caídos? ¿Por qué se rebelaron contra Dios? Para comprenderlo, debemos viajar aún más atrás en el tiempo, antes incluso de la creación del mundo. La rebelión en los cielos antes de la existencia de la humanidad. Dios ya tenía su majestad y gloria junto a su Hijo Jesucristo. También creó a los ángeles, seres espirituales encargados de adorarlo y servirlo. Entre ellos, hubo uno que sobresalía por su belleza, poder e inteligencia: Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana. Era un querubín ungido, que tenía el privilegio de estar cerca del trono de Dios y dirigir la adoración celestial. Sin embargo, su ambición lo consumió. Quería más. Quería ser igual a Dios. Y
Isaías 1413-14, describe sus pensamientos. Rebeldes, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Lleno de orgullo y envidia, Lucifer convenció a 1/3 de los ángeles para que se unieran a su rebelión. Querían destronar a Dios y gobernar el universo, pero Dios en su soberanía no lo permitió. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo, cayendo en desgracia y convirtiéndose en los seres que hoy conocemos como demonios. Algunos de estos ángeles caídos descendieron a la tierra, y es aquí donde la historia se conecta con los Nefilim. Pero, ¿qué pasó después? La historia se vuelve aún más impactante. La gran rebelión y el inicio de la guerra espiritual. Después de ser expulsado del cielo, Lucifer cayó a la tierra junto con los ángeles rebeldes. A partir de ese momento, dejó de ser Lucifer, la estrella de la mañana, y se convirtió en Satanás, que significa adversario. Sus seguidores, aquellos ángeles que lo apoyaron en su revuelta, pasaron a ser conocidos como demonios, espíritus malignos que operan bajo su mando. Este fue el inicio de un conflicto que aún sigue vigente. La guerra espiritual, una confrontación entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. La caída de la humanidad. Cuando Dios creó la tierra y puso en ella al hombre y a la mujer, hechos a su imagen y semejanza, Satanás vio esto como una oportunidad para vengarse de Dios y destruir su obra. Consideró la tierra como su dominio y vio a Adán y Eva como invasores. El engaño de la serpiente para llevar a cabo su plan, Satanás usó a la serpiente, uno de los animales más astutos de la creación. A través de ella, engañó a Eva con una mentira sutil pero devastadora. ¿De verdad Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? No morirán, sino que serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva, seducida por la promesa de poder y conocimiento, comió del fruto prohibido y luego se lo dio a Adán. En ese instante, la humanidad cayó en pecado, perdiendo su comunión con Dios, su inocencia y la autoridad sobre la tierra. A partir de ese momento, el mundo cambió para siempre. Las consecuencias de la caída del pecado entró en la humanidad y trajo consigo muerte y sufrimiento, enfermedad y violencia, injusticia y opresión, rebelión contra Dios. Desde entonces, la historia de la humanidad se convirtió en una lucha entre la caída y la redención, entre el juicio y la gracia. El primer asesinato, Caín y Abel. Uno de los primeros ejemplos de este conflicto se encuentra en la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Abel, pastor de ovejas, ofrecía a Dios los mejores animales de su rebaño como sacrificio. Caín, agricultor, ofrecía los frutos de la tierra, pero sin la misma entrega y disposición de corazón. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Esto despertó en Caín ira, celos y resentimiento. En lugar de corregir su actitud, dejó que el pecado dominara su corazón y asesinó a su propio hermano en el campo. El juicio de Dios sobre Caín, Dios que todo lo ve, lo confrontó. Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín con arrogancia respondió, no, lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Pero Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito seas, serás fugitivo y vagabundo por el mundo. Desesperado, Caín exclamó, mi castigo es demasiado grande. Cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios, en su misericordia, puso una marca en Caín para protegerlo, asegurando que si alguien lo mataba, sería vengado 7 veces. Así, Caín fue desterrado y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. El legado de Caín. A pesar de su maldad, Caín tuvo descendencia. Se casó con una mujer, posiblemente una de sus hermanas o sobrinas, ya que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, y tuvo un hijo llamado Enoc. En su honor, fundó una ciudad que llevó su nombre, pero la maldad en la tierra no se detuvo. Al contrario, se multiplicó.
Lo que viene a continuación es aún más impactante. El mundo antes del diluvio se volvió un lugar de caos, violencia y corrupción. El legado de Caín y la primera ciudad de la historia Caín, a pesar de haber sido condenado a vagar por la tierra, no desapareció en el olvido. Fundó la primera ciudad de la historia, una muestra de su habilidad constructiva y organizativa. Sus descendientes se multiplicaron y destacaron en distintas áreas, estableciendo los primeros indicios de la civilización. Shabal, el padre de los que viven en tiendas y crían ganado. Jubal, el padre de los que tocan el arpa y la flauta, dando origen a la música. Tubal-Caín, un maestro en los trabajos de cobre y hierro, precursor de la metalurgia. Naamá, la única mujer mencionada en el linaje de Caín, un detalle que genera curiosidad e intriga. Estos logros reflejan el avance y expansión de la humanidad, pero también muestran que la civilización no solo trajo progreso, sino también corrupción moral, violencia e idolatría. Lamec, el primer polígamo y asesino arrogante. Uno de los descendientes más notorios de Caín fue Lamec, hijo de Tubal-Caín, quien se destacó no por su piedad, sino por su brutalidad. Fue el primer hombre en tener más de una esposa, iniciando la práctica de la poligamia con Ada y Silá. El llamado final de Dios finalmente llegó el día señalado por Dios. Entonces el Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. Génesis 7, 1. Dios ordenó llevar los animales al arca, 7 pares de animales puros, 2 pares de animales impuros, 7 pares de aves del cielo. La cuenta regresiva comenzó. En 7 días comenzaría el diluvio, cuando la tierra fue cubierta por las aguas en el día designado por Dios. La naturaleza desató su furia, las fuentes del gran abismo se rompieron, las ventanas del cielo se abrieron, llovió sin cesar durante 40 días y 40 noches. Las aguas aumentaron sin control, cubriendo toda la superficie de la tierra. El arca flotaba sobre las aguas, mientras todo lo demás era destruido. Las montañas más altas fueron cubiertas bajo más de 15 codos de agua, 7 metros. Toda carne que se movía sobre la tierra murió, hombres, mujeres y niños, aves, bestias y toda criatura viviente. Todo lo que tenía aliento del espíritu de vida en sus narices murió. Génesis 7:22. El mundo entero fue extinguido. Solo Noé y los que estaban en el arca sobrevivieron. El nuevo comienzo, la esperanza. Después del diluvio durante 150 días, el mundo quedó sumergido en el caos. Noé, su familia y los animales permanecieron aislados dentro del arca, sin saber qué les depararía el futuro. Pero Dios no se olvidó de ellos. Dios envió un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a disminuir. Génesis 8:1. Las fuentes del gran abismo se cerraron, las ventanas del cielo se clausuraron, las aguas comenzaron a retroceder lentamente. Finalmente, después de 150 días, el arca se detuvo sobre los montes de Ararat. A partir de ese momento, las aguas continuaron descendiendo, y después de varios meses, las cimas de las montañas comenzaron a aparecer. La paloma y la señal de la esperanza. Pasaron 40 días más. Noé, con paciencia, abrió la ventana del arca y soltó un cuervo, que voló de un lado a otro hasta que la tierra estuvo seca. Luego, envió una paloma, pero ésta regresó sin encontrar dónde posarse. 7 días después, volvió a intentarlo. Y esta vez, la paloma regresó con una hoja de olivo fresca en su pico. Así Noé supo que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Génesis 8:11. Esperó 7 días más y soltó de nuevo a la paloma, pero ya no volvió. La tierra estaba lista para un nuevo comienzo. La salida del arca y la nueva humanidad. Cuando el mundo finalmente se secó por completo, Dios habló a Noé: sal del arca tú, tu familia y todos los animales. Dispersaos por la tierra, multiplicaos y pobladla nuevamente.
Génesis 8, 16, 17. Así, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras pisaron la tierra firme por primera vez después del diluvio. Con ellos salieron todas las criaturas que habían estado bajo su cuidado, el primer altar de la nueva era. Lo primero que hizo Noé al salir del arca fue dar gracias a Dios. Construyó un altar y ofreció holocaustos de animales limpios como símbolo de gratitud y adoración. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo en su corazón: nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, porque la inclinación de su corazón es mala desde su juventud. Génesis 8:21. Con esto, Dios selló una nueva etapa para la humanidad. El pacto eterno, la promesa de Dios, bendijo a Noé y a su familia, dándoles una misión clara: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:1. Pero además, hizo una promesa que nunca sería olvidada: establezco mi pacto con vosotros y con toda criatura viviente. Nunca más será destruida la tierra por un diluvio. Génesis 9:11. Como señal de este pacto, Dios colocó en el cielo un arco iris. Mi arco he puesto en las nubes, y será señal del pacto eterno entre mí y toda carne sobre la tierra. Génesis 9:13. El arco iris, un símbolo de esperanza y fidelidad. El arco iris no es solo un fenómeno natural, es un recordatorio de que Dios es fiel a sus promesas. Es la prueba de que la humanidad siempre tendrá una nueva oportunidad. Dios no abandona a su creación, sino que nos ofrece un camino para restaurar todas las cosas, y ese camino nos lleva a Jesucristo, quien se convirtió en el verdadero arca de nuestra salvación. Un nuevo comienzo, un nuevo propósito, así termina la historia del diluvio, pero no la historia de la humanidad. Noé y sus descendientes repoblaron la tierra y formaron las naciones, pero esa es una historia para otro video. Pero su arrogancia no se detuvo ahí. Lamec también fue un asesino y se jactaba de su crueldad. Escuchen mi voz, mujeres de Lamec, oigan mis palabras. He matado a un hombre por herirme y a un joven por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 77. Génesis 4, 23 a 24. Esta declaración muestra hasta qué punto la maldad se había apoderado de la humanidad. La violencia, la arrogancia y la inmoralidad se habían convertido en la norma. El linaje de Set y la esperanza de la humanidad. Mientras la descendencia de Caín se sumergía en la maldad, Dios trajo una nueva esperanza a través de otro hijo de Adán y Eva, Set, cuyo nombre significa sustituto, ya que nació en lugar de Abel, quien había sido asesinado. De la línea de Set nacieron hombres que buscaron a Dios y se mantuvieron en la fe, en contraste con aquellos que se rebelaron y despreciaron al Creador. Enoc, el hombre que caminó con Dios. Uno de los más notables en esta genealogía fue Enoc, tatarabuelo de Noé. Mientras la mayoría de las personas de su época solo eran recordadas por haber nacido y tener hijos, Enoc se destacó por algo diferente: su relación con Dios. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Enoc profetizó sobre el juicio divino contra los impíos y agradó a Dios con su fe, hasta el punto de que fue arrebatado sin ver la muerte. Un hombre que vivió para Dios en medio de una generación perversa, un mundo sumergido en la corrupción, pero Enoc fue la excepción. La mayoría de la humanidad había caído en un abismo de codicia, traición y violencia. La tierra estaba corrompida ante los ojos de Dios y llena de violencia. Toda imaginación de los pensamientos del corazón de los hombres era continuamente mala. Génesis 6, 5, 11. Dios vio la profundidad del pecado en la humanidad. Se entristeció en su corazón y decidió destruir todo lo que había creado: hombres y mujeres, animales y aves, todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Pero hubo una excepción, un hombre que halló gracia ante Dios: Noé, el guardián de un nuevo comienzo en medio de un mundo decadente. Noé
Noé se destacó como un hombre justo, recto y temeroso de Dios. Vivió en comunión con Él y fue elegido para llevar a cabo una misión sin precedentes: ser el guardián del futuro de la humanidad. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios le encomendó una tarea que cambiaría la historia para siempre. La humanidad estaba al borde de su destrucción, pero un gran plan estaba a punto de revelarse. El diluvio estaba cerca. La misión de Noé: construir el arca de la salvación. Dios le dio a Noé una misión monumental: construir un arca gigantesca que sería el único refugio para su familia y para los animales que sobrevivirían al cataclismo venidero. El arca, un diseño divino. El arca no era un simple bote, sino una obra maestra de ingeniería, diseñada por Dios para resistir la furia de las aguas del diluvio. Dimensiones impresionantes: 100 codos de largo, 450 pies o 137 metros, 50 codos de ancho, 75 pies o 23 metros, 30 codos de alto, 45 pies o 14 metros. Características del arca: construida con madera de gofer, un material resistente e impermeable, cubierta con brea por dentro y por fuera para evitar filtraciones, diseñada con 3 pisos y múltiples divisiones interiores, una única puerta lateral que solo Dios podía abrir y cerrar, una ventana superior a 1 codo de altura para la ventilación y la entrada de luz, capacidad para albergar aproximadamente 40,000 animales, junto con suministros de alimento y agua. El arca no solo era un refugio físico, sino también un símbolo de la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que confiaran en su palabra. 120 años de advertencia. Ignorada por el mundo, Noé no solo construyó el arca, también predicó. Durante 120 años advirtió a la humanidad sobre el juicio venidero, llamándolos al arrepentimiento. Pero nadie escuchó. Se burlaron de él. Lo llamaron loco y fanático. No creyeron que Dios traería un diluvio, porque nunca antes había llovido sobre la tierra. No sabían que se abrirían las fuentes del gran abismo, ni que las ventanas del cielo se romperían. No sabían que el día del Señor llegaría como un ladrón en la noche. No sabían que solo había una esperanza de salvación: entrar en el arca por fe. Comparte tu opinión y únete a nuestra comunidad. Si este video te inspiró y enseñó algo nuevo, déjanos un comentario con tu opinión. Recuerda siempre respetar las ideas de los demás. Suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos, dale like y comparte con familiares y amigos. Activa la campana de notificaciones para ser el primero en ver nuestro contenido. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga.